Ok, saludos una vez más. Mi nombre es Pastor Raúl Vidal y estamos listo con nuestras enseñanzas. Hemos estado viendo lo que son marcas de un líder y esta es la lección número 8 y ahora vamos a estar hablando sobre la importancia de un líder y la oración. Un líder y la oración, la importancia de mantenerlos recargados en la presencia de Dios. Amén. Entonces, para esto vamos a ir al libro de Marcos capítulo 1 y vamos a estar mirando lo que son los versículos 35 hasta el 39. Ok, vamos a leer 35 hasta el 39. Una vez más hemos estado mirando lo que son marcas de un líder, el desarrollo de liderazgo sobre nuestras vidas. Un saludo de mi persona, Raúl Vidal, el presidente de Crown Bible Academy o Academia Corona bíblico. Ok, Marcos capítulo 1 versículo 35, la palabra de Dios dice de esta manera: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. 36. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así se recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Vamos a pedirle al Señor por su ayuda. Gracias, Dios, en este día, Padre, por a través de la palabra enseñarlos cómo podemos desarrollarlos para ser un líder más eficaz. Y Señor, en esta lección, Padre, viene la importancia de nosotros como líder y la oración. Te pido, Jehová, que puedas ministrarnos a nosotros, a cada uno de nosotros que estamos haciendo, Señor, tu obra, Padre, de mantenerlos recargados, Señor, Padre, a través de buscando tu gloria, buscando tu presencia, Señor, sabiendo que no podemos hacer, Señor, nada si no lo hacemos, Señor, contigo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Y espero que he estado bendecido por las últimas varias lecciones que hemos mirado. En las últimas semanas hemos mirado lo que es la importancia de un líder y ser un líder preparado, desarrollarse y prepararse para el ministerio. También miramos lo que es la importancia de un líder y lo que es hacer una declaración. Miramos la importancia de un líder y lo que es el carácter de un líder. También miramos lo que es la importancia de trabajar en equipo, también el desarrollo de autoridad, y hemos estado mirando lo que es el tiempo de Dios y también lo que es el enfoque de ministerio. Y en la última enseñanza miramos lo que es el importe de estar enfocados en el ministerio. Quiero que repitan conmigo: ministerio. Y miramos que en el ministerio trata de personas, de gente. Y cuando estamos trabajando con personas, estamos trabajando con gente. La gente trae varios desafíos, problemas se pueden decir. Constantemente hay necesidades en sus vidas. Y esto es algo que nosotros como líderes los empieza a cansar. No sé si usted en un tiempo ha notado, después de predicar o después de dirigir alabanza o dirigir una célula, cómo usted se cansa. Incluso el próximo día muchas veces es un poco difícil levantarse porque el cansancio. Y la razón por eso es porque estamos ministrando, estamos mirando las necesidades físicas, espirituales, mentales
de las personas. El ministerio, eso es lo que es. Y ese es nuestro enfoque. Y aquí en esta escritura miramos que después de que Jesús había sanado, hemos mirado que después del domingo, el día de sinagoga, el día de que estaba él enseñando en la sinagoga, miramos que se continuó el ministerio adentro de la casa de Simón Pedro. Miramos que en la casa de Simón Pedro se reunían y había una enfermedad en la casa de Simón, que era la suegra de Simón. Jesús vino, dice la palabra de Dios, que él la tocó y le ayudó y fue sanada, y después ella empezó a servir. Miramos que el ministerio hasta este punto, miramos que ha sido continuamente. Ahora, en Marcos te lo dice como si pasa de un día al otro o de un momento a otro. No estoy muy seguro si pasan días después de ¿cómo se llama?, de estos eventos. Pero la manera como Marcos lo enseña como si es algo constante. Y mirando a mi vida personal, yo puedo mirar que también el ministerio es algo constante. Después de que uno predica, yo por lo normal predico los domingos en la tarde, a la 1 de la tarde tenemos servicio en inglés, yo predico y como maestro enseño en la escuela bíblica a las 4 de la tarde. Y el lunes en la tarde también enseño otra clase de 3 horas. Miramos que continuamente es el ministerio. El martes es un día que casi trato de reposar. Es como por decir mi sábado, mi día de descanso, donde trato de dormir un poco, trato de hacer unas cosas personales, pero casi siempre empiezo a prepararme porque para el miércoles yo ya más o menos desarrollo mis enseñanzas para el fin de semana, y para el jueves ya empiezo a grabar. Como estos estudios son grabados los jueves, ya para completarlos y terminarlos para el viernes, y el sábado el viernes y el sábado se lo empiezo a enviar a las diferentes extensiones. Entonces lo que yo estoy diciendo es de que yo puedo mirar que el ministerio es algo continuamente, algo constante. Entonces, cuando miramos el libro de Marcos y miramos el ministerio de Jesús, él lo enseña como si es algo constante. Usa las palabras como continuamente y después y continuaba. Entonces podemos mirar que el ministerio es algo constante, pero algo que es muy importante para la efectividad de nosotros como líderes es este tema de el líder y la oración. El líder y la oración. Y en la vida de Jesús miramos que su agenda en el tiempo que él hizo su declaración de que iba a empezar su ministerio hasta que él murió en la cruz de Calvario era constante. Pero todavía podemos ver que él le ponía una prioridad a lo que es la oración o recargándose en la presencia de Dios. Eso es lo que queremos hablar ahora en esta lección, la importancia de recargarnos en la presencia de Dios, o la importancia del líder y la oración, hermanos. ¿Ok? Entonces, como definición, miramos que oración es algo que se practica desde el Antiguo Testamento. Les quiero dar un poco de una definición y también un poco de trasfondo cultural de lo que es la oración. Y la palabra oración en hebreo es la palabra tefila, y significa oración o salmo de alabanza, Y una de las cosas que se practicaba mucho en lo que es la cultura hebrea o la cultura judía es de que ellos en secciones de su tiempo de oración, ellos practicaban los salmos. Incluso cuando usted lee los salmos, y la mayoría de salmos fue escrita por el rey David, miramos que son salmos de alabanzas o oraciones hacia Dios, una atención hacia Dios. Vamos a mirar, entonces eso es en el hebreo. Oración es la palabra tefila, que significa salmo de alabanza. Y ahora en el griego, que el griego representa el Nuevo Testamento, ¿verdad? Miramos que generalmente la palabra que se usa en el griego es desis, que significa súplica, oración, intercesión o una búsqueda. Súplica, oración, búsqueda
o intercesión. Entonces, cuando hablamos de oración, estamos hablando de salmos de alabanza, estamos hablando de súplica o pidiéndole a Dios, buscando la presencia de Dios, intercesión y oración. La oración es comunión. La oración es comunión con Dios, que consiste generalmente en alabanza, gratitud y súplica. Lo voy a decir una vez más. La oración es comunión con Dios, que consiste generalmente en alabanza, gratitud y súplica. Y antes de terminar lo que es esta enseñanza, le voy a enseñar un poco algo práctico que a mí me enseñaron en mi primer año de mi salvación. Me enseñaron a lo que es orar así, con los 5 dedos de la mano, ¿verdad? Entonces les voy a dar eso en unos momentos, pero quiero darle un poco más de definición y un poco de contexto, cultural de lo que es oración, ¿ok? La oración toma fe que Dios existe, oye y se interesa en nuestras peticiones. Lo voy a decir una vez más. La oración toma fe que Dios existe. Cuando uno está orando, uno está diciendo: Dios, yo reconozco que tú eres el Dios poderoso, el todopoderoso, el omnipotente, el que es soberano. Dios, estás en control. Cuando uno empieza a orar, a buscar de Dios, uno está reconociendo que Dios existe y también oye. Él escucha nuestras peticiones. Aunque Él es todo, Él conoce todo, pero todavía Él desea oír nuestras peticiones. Se interesa de lo que estamos viendo y de lo que estamos orando. Y acabamos de ver ahorita, la semana pasada, de que Pedro, que estaba utilizando su hogar para que Jesús lo usara como una base, miramos que él tenía una necesidad y dice que ellos le dijeron a Jesús la necesidad, y eso era que la suegra necesitaba sanidad. Entonces miramos que él se interesa, hermanos, se interesa en nuestras peticiones. Y como líder, hermanos, muchas de las veces nosotros lo vamos a encontrar en tiempos pesados, en tiempos difíciles, no solamente lidiando con nuestras cargas, pero también como líderes, nosotros también estamos levantando las cargas de otras personas. Entonces necesitamos llevar esos problemas, esos desafíos, esas peticiones delante de la presencia de Dios, reconociendo que Dios se interesa, está oyendo y existe para suplir. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículos 5. He's a rewarder of those that diligently seek him. Entonces, que hay un premio, hay una bendición para los que buscan la presencia de Dios. Entonces, quiero darles un poco de trasfondo cultural, hablando sobre lo que es la oración en la cultura original de los judíos, ¿ok? Y estaba leyendo ¿cómo se dice? Un blog por Nissan Mendil, y él es un judío que habla sobre su cultura. Y me interesó mucho porque estaba mirando cómo el judío practica la oración. Y el judío, por ley, en su ley judíaca, se requiere que todo judío ore 3 veces al día. 3 veces al día. Usted va a mirar esto también practicado por los que son los musulmanes, porque ellos también practican lo que es la ley antigua de Moisés. Y miramos de que el judío requiere que se ore 3 veces al día. Uno en la mañana, que ellos le dicen, y lo voy a escribir allí, es la palabra shakirit, ¿ok? En la tarde, que el nombre judío es Mijaj, y en la noche, que también se reconoce como Mariv,
Ok, entonces el judío, y es creído que 1000 años después de lo que es el tiempo de Moisés, que personas empezaron a desarrollar estas tradiciones, se pueden decir, y lo implementaron lo que es en la ley judía. Miramos que cuando la Torre fue dada a nosotros, y esto es lo que él comenta, a nosotros judíos, en el monte Sinaí, nuestro modo de vida fue establecida para con Dios, para con Dios. Entonces, cuando Moisés recibió los mandamientos en el monte Sinaí, de ese punto, ellos empiezan a desarrollar lo que es la manera o empiezan a establecer el modo como ellos deben de vivir a glorificar a Dios o a estar bien con Dios. Y la palabra Torah significa enseñado, instrucción, guía. La Torah nos enseña nuestra forma de vivir en cada detalle de nuestra vida contenida. El judío, y hablando específicamente este hombre por el nombre Nisan, él está diciendo de que desde el tiempo de Moisés les fue dado los que son mandamientos o enseñanzas o instrucción o guía para cómo un judío debe de vivir. Y quiero utilizar esto como un trasfondo para que nosotros también podamos entender de dónde viene estas diferentes mentalidades sobre la oración. La Torah contiene 613 mandamientos, 613 mandamientos. Entre ellos están comandado de servir a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Entonces, ¿cómo se puede servir a Dios con todo corazón, con toda alma y con toda mente? Y esto es lo que dice el hombre Nisan. Dice, esto es con oración, orándole al Señor, buscando su presencia, en comunicación con Dios. Miramos que durante los primeros 1000 años, más o menos, desde la época de Moisés, no había una orden de oración establecido. Estamos mirando de que desde el tiempo del Antiguo Testamento de Moisés hasta 1000 años, que empiezan a establecer los que son diferentes modos de oración. Cada individuo estaba obligado a orar a Dios todos los días, pero no la forma de oración en cuántas veces al día para orar fue dejada a la persona. Entonces, sí se reconocía que había que orar todos los días, pero no había un detalle de cuántas veces y cómo hacer esa oración. Entonces, había un grupo se puede decir, sabios o personas de conocimiento en el tiempo después de lo que es la destrucción de lo que es el templo, ¿verdad? 72 antes de Cristo. Que habían grupos de personas o las generaciones que se estaban desarrollando que estaban perdiendo práctica de las cosas piadosas, las cosas de Dios, porque ellos fueron captivos y ya ellos empezaban a permitir otras culturas que los definieran. Había una mezcla. Entonces, después de la destrucción del templo, en el tiempo de Esdras, es cuando hombres que se llamaban en inglés sages o sabios, empezaron a ordenar la práctica de orar 3 veces para enseñarle a la nueva generación. Estamos hablando ahora alrededor de 60 años antes de Cristo. Entonces estamos mirando más o menos en el tiempo de silencio. Y en el tiempo de silencio, que es el tiempo del Viejo Testamento al Nuevo Testamento,
es cuando muchas diferentes prácticas se empiezan a desarrollar. Incluso una de las prácticas que se empezaron a desarrollar, implementado por unos sabios, es la práctica de orar 3 veces al día. Y usted lo va a mirar a través de la cultura judía en la Biblia. Usted lo va a ver en la Biblia, en toda la cultura, en la cultura hebrea o judía, ¿verdad? Entonces, algo interesante, antes de que nos metamos en varias diferentes escrituras, mirando Jesús y la oración, miramos que, y esto es algo importante de definir, porque hay veces no lo podemos entender. Hay veces usted va a mirar en la Biblia que se escucha lo que es la cuarta hora, la tercera hora, la segunda hora, la primera hora. Entonces son algo que usted va a mirar en la Biblia, porque la Biblia fue escrita en el primer, ¿cómo se llama?, tiempo, en los primeros 100 años después de la muerte de Cristo. Entonces usted va a empezar a mirar de que ellos utilizan estas palabras, la cuarta hora, la primera hora, la segunda hora, la tercera hora. Y es un poco diferente porque en el tiempo judío ellos miraban el tiempo, ellos reconocían el tiempo como cuando se subía el sol hasta que se bajaba el sol. Ellos reconocían más o menos el tiempo de 12 horas. Ahora cuando el romano vino, ahora cuando Roma estableció que fue alrededor de este tiempo, después de que el templo cayó, alrededor de 63 años después, antes de Cristo, miramos de que ellos empezaron a formalizar lo que es la hora que nosotros reconocemos, que la 1, 2, 3, 4, hasta las 12, y después empieza otra vez 1, 2, 3, hasta las 12. Entonces, algo diferente, cuando usted está leyendo la Biblia, es un detalle muy importante. Y vamos a ver en unas escrituras que se menciona la cuarta hora, ¿verdad? La cuarta hora se va, ¿cómo se llama?, a mencionar. Entonces, ahorita vamos eso es la parte contextual que queremos mirar un poco sobre lo que es el trasfondo cultural de el tiempo judío.